También con Eduardo Martínez, analista argentino, experto en Oriente Medio. Eduardo, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. ¿Qué tal? Buenos días y siempre es un placer. Mire, Eduardo, esta imagen que tenemos aquí, la salida ya de algunos buses de van con la bandera de Israel, con la bandera israelí, ¿qué primer mensaje deja eso que está sucediendo hoy? Bueno, es una primera fase exitosa, esto es indiscutible. Una fase que es exitosa sobre todo porque hubo un acuerdo con los países árabes. Esto no se pudo lograr si los países árabes, que suelen sostener la idea del Estado palestino, no lo aceptaban, ¿no? Estamos hablando de actores como Egipto, como Qatar, justamente por el tema del Hamas, o Emiratos Árabes Unidos, en algún punto también Jordania. Si estos actores no aceptaban este plan de 20 puntos, era imposible, no importara quién fuera el mediador, era imposible ejecutarse, ¿no? La aceptación también de el ala política palestina de Cisjordania, que ve una luz en el fondo del túnel de, bueno, entre los 20 puntos está la autodeterminación palestina, la posibilidad de que, si esto marcha bien, pueda concretarse finalmente el reconocimiento del Estado palestino. Y se da después de una negociación donde los tres grandes actores han sido enormemente desestabilizadores, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Es decir, estamos hablando de tres actores muy inestables: Hamas, Benjamín Netanyahu y el propio Donald Trump, ¿no? Es decir, que cuando alguno de ellos sostenía algo, al otro día se resistía, acordaban algo y finalmente había algún tipo de traición. Los tres actores fueron muy erráticos, ¿no? Y creo que lo que termina ordenando la situación es la presión europea, es la aceptación de los países árabes periféricos. Esto es lo que termina de ordenar la situación, y el hecho de que el propio Donald Trump en el Salón Oval logró encauzar a Netanyahu, que venía diciendo que toda Palestina tenía que ser israelí. Le hizo pedir inclusive disculpas, le pidió perdón a Qatar por el ataque que había hecho. Es decir, ordenó un poco esa última situación, y esto encaminó a que podamos ver el día de hoy, que es histórico, que finalmente este primer proceso donde se cumplen de los 20 unos 4 o 5 puntos, de alguna manera empieza a caminar a un lugar quizás más lógico. De pronto lo que usted está diciendo se puede resumir en esta imagen que tenemos en vivo. Es la imagen del Sharm el Sheikh. Esta es la ciudad en donde se va a firmar el acuerdo. Allí ya llegó el presidente Donald Trump, su secretario de Estado Marco Rubio, está el presidente de Egipto quien lo recibió. Y las banderas tienen un conglomerado, un resumen de la participación de los países en esta presión que usted decía para ordenar lo que ha sucedido entre Israel y Hamas, ahí en la Franja de Gaza específicamente. En pantalla las banderas de países como Turquía, Qatar, también están Países Bajos, está Alemania, está Canadá, se me escaparán uno que otro, está la bandera de la ONU, por supuesto la bandera de Estados Unidos, la bandera de Egipto, está Francia, sí. Es decir, está lo que usted decía, la participación de los países árabes que han reconocido a Palestina como un Estado, y están también ahí la sociedad europea que ha ejercido presión para el fin de esta guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que deja, y repetimos la cifra, más de 68.000 muertos en 2 años de guerra. Hablemos de este escenario, doctor Martínez, por favor. A ver, todas las banderas que vemos ahí son de países que reconocen el Estado palestino. Muchos de ellos recientemente, países europeos. Y esto también es una presión a futuro. Es una presión donde no solamente deben resolver la situación de Gaza, que es devastadora, lo más urgente es lo humanitario, la mínima reconstrucción para que sea habitable. Después se verá una reconstrucción mayor, pero hoy la gente que retoma sus hogares, el hogar no existe, por lo cual hay que
atender esas primeras necesidades, pero quienes están sentados ahí ponen presión a que el Estado palestino exista, ¿no? Y esto le abre un juego distinto a Israel, ¿no? Es decir, le cambia el juego absolutamente a Israel, ¿no? Un Israel que particularmente creo que en el final de este proceso de paz lo vivirá sin Netanyahu. Cuando Netanyahu apenas termine este conflicto oficialmente y avance un poco más el proceso de paz, lo más seguro es que Netanyahu deje el poder, ¿no? Es decir, hay una enorme resistencia para la cual él, digamos, continúe. Esto es así, internamente tiene problemas graves Netanyahu. Si del otro lado también Hamas va abandonando el poder de decisión dentro de la Franja de Gaza, todos estos actores que hoy están firmando van a aparecer nuevos. Y esos nuevos actores tienen que estar a la altura de las circunstancias para seguir el proceso, ¿no? Entonces, hoy se firma un acuerdo con gente que no va a terminar, no va a ver el final del proceso. Esto es muy interesante dejarlo también en claro, ¿no? Sí. Sí, claro, es que de eso venimos hablando toda la mañana, que esta es una primera fase, el acuerdo es la fase simbólica de lo que ha venido sucediendo y además aclaratoria de lo que viene para la Franja de Gaza y de lo que viene para el conflicto Israel-Hamás. Pero hay una incertidumbre y se desconoce en si este es el fin definitivo de la guerra. Tuvimos etapas no tan organizadas, no tan con no tanto apoyo internacional anteriormente, inclusive a principios de este año, en febrero, por ejemplo, enero y febrero tuvimos etapas importantes de que parecía que se llegaba a un acuerdo y no ocurrió. Creo que esta vez es un poco más sólido, ¿no? Hay como avales muy importantes de Europa, de organismos internacionales, de los propios actores que aceptan este proceso, es decir, que uno lo puede ver con un poco más de seriedad. Ahora, para cumplir las etapas que vienen, hay algunas que son muy críticas, son realmente muy críticas. Por ejemplo, la retirada política de Hamas de la Franja de Gaza, ¿no? Por ejemplo, eso es crítico, es decir, qué tan posible es que Hamas termine aceptando esta situación. ¿Qué tan posible es que Israel, por ejemplo, empiece a rever el bloqueo marítimo? ¿Qué tan posible es que Israel relegue el control de la zona de amortiguación que se va a crear alrededor de Gaza para que ninguno de los dos bandos ataque, ¿no? Bueno, todo esto es un desafío. Pensemos en una zona de amortiguación también existe en el Líbano, y Israel ha atacado el Líbano, y el Líbano con Hezbollah ha atacado a Israel, digamos. Entonces, este tipo de situaciones que se plantea en la letra del papel, cuando se lleva al terreno, muchas veces se vuelve extremadamente compleja. Entonces, quienes estén en esa zona de amortiguación, que son los encargados de hacerla respetar, tienen que tener el aval de las dos partes. Entonces, ahora entra una fase, salimos de la fase humanitaria, ¿no? La retirada de los rehenes y la entrada de la ayuda humanitaria, y a medida que se va concretando eso, entramos en la fase política. La fase política es la más complicada, es decir, lograr ese tipo de acuerdos y sostenimiento de quién hace primero qué, por ejemplo, es quizá lo más difícil de las etapas que vienen, ¿no? Esa fase política que usted nombra, ¿en qué consiste básicamente? Número uno, retirada de Hamas de la franja. Ahí hay varias opciones en la mesa que propone este acuerdo, desde una amnistía a lo que están pidiendo básicamente que se retiren geográficamente de la Franja de Gaza la cabeza política de Hamas. Eso se vuelve complicado, pero hay que decir que Hamas ha operado la Franja de Gaza, por lo menos con sus cabezas principales, desde Qatar. Entonces tienen un lugar donde estar y donde estar al pendiente, ¿no? Es decir, lo siguiente es, bueno, por más que haya un gobierno de transición donde estarán personajes como Tony Blair y demás, como una especie de mandato, como hicieron el viejo mandato británico, que realmente hay que decir fue desastroso, el mandato británico de Palestina, que genera todo este conflicto.
si ese mandato se hace prolijamente, con personajes como Donald Trump a la cabeza y en el terreno Tony Blair, uno en algún momento tiene que ceder ese poder del mandato de transición. ¿A quién se lo cede? Es decir, ¿qué partidos políticos palestinos pueden liderar Gaza? Cuando se cree la autodeterminación de Palestina, ¿Palestina va a estar dividida? Estas son las preguntas o las incógnitas que vienen de aquí adelante, ¿no? Es decir, ya sabemos que un Estado partido en el medio, con su principal enemigo de alguna manera en el centro, dividiéndolo, es prácticamente inviable. Entonces, todos estos son los desafíos que vienen. Esa etapa política requiere acuerdos muy charlados, consensos no solamente de las dos partes, tiene que haber consensos de garantía de los países árabes alrededor y donde estas potencias que hoy vemos las banderas sean los garantes reales de paz en el futuro, porque estar un solo día firmando un papel es fácil, hay que sostener eso, ese apoyo en el tiempo, esa claridad en el tiempo para que el acuerdo no se parta. Entonces, este es el desafío político que viene. Entonces, estas etapas son las críticas, son las que hay que lograr, que van a llevar mucho tiempo. Es una escalera de 200 escalones y estamos en el 3, digamos, ¿no? Es decir, recién está esta situación comenzando, ¿no? Sí, mire, la frase que está encima de las banderas es paz en el Medio Oriente. Pero el Medio Oriente también contempla, ejemplo, el conflicto Israel-Irán. Y ese todavía no está ni cerca de solucionarse. No, bueno, está Pakistán-Afganistán en las últimas horas, que si bien hubo un momento de que el conflicto armado, por lo menos en las últimas horas, se detuvo, sobre todo en este contexto de la paz entre la Franja de Gaza e Israel, uno piensa que no es un conflicto terminado. Tenemos el caso de Siria, que todavía le cuesta armarse. Tenemos el desarme de Hezbollah en el Líbano. Hay un montón de conflictos activos en Medio Oriente, ¿no? Que son muy complejos, pero que muchos de ellos, salvo el de Irán, ¿no? Los más cercanos a esta zona que estamos tratando hoy, casi todos tienen que ver con la autodeterminación palestina, con la identidad palestina, ¿no? Sí. Hezbollah tiene que ver con la identidad palestina, Hamas tiene que ver con la identidad palestina, la resolución política de la Franja de Gaza tiene que ver también con eso. Es decir, si uno logra resolver el camino, por lo menos, o planificar un camino, una hoja de ruta, que ya hubo hace 30 años exactamente una hoja de ruta y que nunca se cumplió, que fueron los acuerdos de Oslo, si esa hoja de ruta se vuelve lógica, si cada paso se cumple y demás, es posible que ayude a desactivar en gran parte a los otros conflictos que hay en este momento en forma periférica. A eso voy. Lo que está sucediendo hoy, Israel, Hamas, Franja de Gaza, llamémoslo así, y el posible reconocimiento del Estado palestino, puede resolver otros puntos activos de guerra y de conflicto en Oriente Medio. Sí, no, absolutamente. Yo creo que eso descomprime mucho la situación. Pensemos que cuando se da la partición de Palestina, que se hace de una forma extremadamente desprolija porque hubo un mandato británico, y cuando faltaban solamente 12 horas para terminar ese mandato, el Reino Unido dividió el territorio en dos en forma inconsulta y se retiró, dejando este conflicto que tiene varias guerras encima, ¿no? De 1948 a esta parte, ¿no? Entonces, si hay un nuevo mandato en Palestina, tiene que ser un mandato totalmente consultado por las partes, cada cosa se tiene que dialogar, ese error no se puede cometer nunca más, porque es crear nuevos conflictos a futuro, que hoy ni siquiera los podemos imaginar, ¿no? Entonces, cada parte debe ser consultada. Cuando se partió Palestina entre Israel y el sector palestino, que después no fue reconocido, hubo 1,5 millones de palestinos que quedaron dentro de Israel. Sí. Que de un día a la noche se enteraron que vivían en otro país. Es decir, bueno, todo esto no tiene que ocurrir más, ¿no? Es decir, tiene que ser un sistema muy prolijo, muy charlado, con garantes que realmente valgan la pena.
yo creo que Donald Trump hizo lo que tenía que hacer. Creo que a futuro, aunque suene extraño, ¿no? Porque uno lo ve como el actor central, uno tiene que ser cauto con el papel de Donald Trump en el futuro, porque cuando algo no le gusta, en el momento lo rompe, ¿no? Y uno tiene que tener negociadores un poco más fríos en este aspecto. Él es muy sanguíneo. Yo creo que tienen que empezar a jugar este papel de mediador otras personas. Para la parte sanguínea ya estuvo, digamos, ¿no? Lo forzó a sentarse y a firmar. Ahora tiene que haber otros actores más fríos que logren llevar este acuerdo a buen puerto. Que se concentren en el hecho y no en las posturas políticas que hay sobre este hecho. ¿Algo más o menos así? Exactamente, exactamente. Es decir, Donald Trump también tenía un interés personal en todo esto, que, bueno, por lo menos para este año no le salió muy bien, que fue un premio Nobel de la Paz, pero más allá de esa situación, que lo dijo hasta casi descaradamente, ¿no? Que estaba muy desilusionado que no lo hayan nombrado él, lo cierto es que fuera de ese hecho en sí mismo, que es casi anecdótico, Donald Trump también en varias fases previas a este acuerdo no mostró mucha integridad, digamos, o de unir las dos puntas de una forma lógica, ¿no? Ha sido también en más de un momento un factor más de discordia, ¿no? En la forma que ingresaba y trataba de ordenar. Yo creo que eso, por eso yo creo que el papel de Trump, por lo menos el más importante, se termina hoy, debería terminarse hoy, quedaría como el símbolo de la paz y demás, pero los que tienen que sentarse a la mesa a negociar tienen que empezar a ser otra gente. Es decir, ya está, digamos, ¿no? Es decir, ese papel está cumplido. ¿Puede ser alguno de los delegados de estas banderas que tenemos en pantalla? Sí, lo más lógico sería Egipto. ¿Y por qué lo más lógico? Porque es el único país árabe que Israel ha confiado para la entrega de rehenes, con severas diferencias, severas diferencias, pero ha confiado a que sean entregados en su territorio en más de una oportunidad. Hubo reuniones muy importantes dentro de Egipto para llegar a este punto. Egipto ha administrado la Franja de Gaza durante décadas también. Entonces, es un actor que conoce el territorio, que conoce a las personas, que tiene línea directa con ambas partes. Y para mí sería uno de los más lógicos que aparezca. Ahora, tiene que haber otras personas al lado de un actor árabe como Egipto. Tiene que haber europeos de fuste, es decir, que realmente tengan peso, ¿no? En esas negociaciones, pero creo que el papel más importante de Trump ya está cumplido. De hecho, la frase que tenemos en el banner es: segunda fase de negociaciones comenzó, dijo el presidente Donald Trump en esta antesala en donde estaba con el presidente de Egipto antes de entrar aquí al recinto de donde se van a llevar a cabo las negociaciones y la firma, ¿no? Claro, por ejemplo, en esta fase que entra, está el tema del tratamiento de los combatientes de Hamas, que se tienen que comprometer, dice el texto exacto, ¿no?, a una coexistencia pacífica y a entregar sus armas. Bueno, con Hezbollah en el Líbano lo están intentando y hay una resistencia enorme, ¿no? Es decir, esa parte es muy difícil, ¿no? Es decir, piensen que hoy Hamas se quedó sin ninguna moneda de cambio. Ya está. Es decir, quedaron desnudos frente al poder israelí y de esta coalición internacional que está hoy sentada negociando, por lo cual no tiene nada más que negociar, no tiene que entregar, no tiene ninguna moneda de cambio en ningún aspecto. Por lo cual lo único que le queda es seguir el proceso o simplemente desactivarse. No hay forma. Entonces la única forma de seguir estando en el centro de la escena para Hamas es seguir estando en los acuerdos de paz. No le queda otra situación, no hay nada más que entregar, no tienen nada que ofrecer ya. Entonces están en una situación mucho más débil que sí, queda un Hamas debilitado con una imposibilidad de reactivar otro conflicto. A ver, Hamas tiene
la capacidad para retirarse a Qatar y generar nuevas zonas de influencia. Como estuvo en la Franja de Gaza, si se llegara a retirar, podría ser un actor activo en Siria, por ejemplo. Hay que vigilar esa situación también, ¿no? Es decir, no es un tema que simplemente si Hamas se retira de la Franja de Gaza, no hay más estructura de Hamas. Eso, quien crea eso se equivoca, ¿no? Es decir, Hamas tiene influencia en más de 30 países, ¿no? Con adeptos, de alguna manera presencia política, ¿no? Voceros. Entonces, no es que si se van de la Franja de Gaza ya no existen más, es decir, esto no es una buena lectura hacer esto, ¿no? Ahora, por lo menos ahora, lo que piden es que se retire políticamente de la Franja de Gaza y deje las armas. Lo que pase en el futuro será negociación para otros conflictos, ¿no? Es decir, ya entramos en una etapa quizás está muy lejana en el tiempo, ¿no? Pero es cierto que Hamas tiene un poder político y de fuego superior a lo que nosotros vemos en la Franja de Gaza. Claro, claro, o sea, es un actor muy fuerte. De pronto una duda tangible, si Hamas es un grupo armado, es un grupo terrorista, ¿por qué? Yo sé que en medio de las negociaciones pues hace parte de los acuerdos, pero ¿cómo frenar esa extensión de ellos hacia otros territorios como grupo terrorista? Bueno, en 1998, el presidente Clinton de Estados Unidos, sí, muy sabiamente, propuso, y de hecho lo logra con una resolución en el año 99, de combatir al terrorismo en el lugar que más les duele, que es el financiamiento. Es decir, la única forma de terminar con el terrorismo es estar con las redes de financiamiento. Y sí, quienes están escuchando en este momento dirán, pero ¿quién sería capaz de financiar algo así? Hay estados que están financiando el terrorismo, hay privados que financian el terrorismo. Hay gente que está sentada en esa mesa, firmando, y están en el listado de la Secretaría de Estado de Estados Unidos como patrocinantes del terrorismo. ¿Okay? Estados que están sentados ahí, su bandera está puesta. Entonces, si no se cortan las redes de financiamiento, no se corta el terrorismo. Es la única forma de acabarlo fehacientemente, ¿no? ¿Por qué Al-Qaeda tuvo esos logros tan trágicos, ¿no? Porque Bin Laden lo que hizo fue ser un banquero del terror, ¿no? Es decir, captar estas redes de financiamiento sueltas que estaban por el mundo, unificarlas en una sola red y generar una multinacional terrorista, ¿no? Entonces, si no está la red de financiamiento, el terrorismo no prospera. Entonces, esto no solamente para el conflicto con Hamas, ¿no? Es decir, incluye todos los conflictos activos en el mundo que implique este tipo de grupos. Y me parece que es una batalla larga que se viene perdiendo, ¿no? Sí, Eduardo, muchas gracias de verdad por este análisis aquí en Noticias Caracol en vivo.